seguridad? Sí, así es. ¿Por qué? ¿Que frente a qué estamos? ¿Qué se aprobó? Mira, te digo mis consideraciones. Primero, sí se necesita una ley, pero también lo había dicho desde el día anterior que se aprobó la ley de archivos. La ley de archivos estuvo congelada, ya negociado todo menos un punto, más de un año. ¿Por qué? Porque el gobierno quería que a fuerzas presidiera la Secretaría de Gobernación. Y todos los investigadores decían, ahora pido un documento de, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad y me lo dan testado. Todo está accionado porque todo es dato personal. Entonces, pues no me sirve de nada para mi investigación histórica. Era evidente que no podía ser, y dice que tenía gobernación. Nosotros nunca cedimos el tema, y hace una semana el gobierno federal cedió, y entonces ya se aprobó la ley de archivos. Y el Sistema Nacional de Archivos lo va a presidir el Archivo General de la Nación, y no la Secretaría de Gobernación. Bueno, esa consideración le hice desde el día anterior, decir, bueno, ahorita está la ley de seguridad, y hay 3, 4 temas, bueno, se corrigieron muchos temas y quedaron bastante bien, pero 3, 4 temas que no los quieren ceder ahorita, pues esperemos, hagamos esperar esta ley, votemos en contra para que estemos forzados a hacerla, pero hacerla bien. Y bueno, ese fue mi mayor razonamiento. Entre otras cosas que le faltan son los controles parlamentarios. Yo te pondría el ejemplo, por ejemplo, de una declaración de guerra. Si México fuera a invadir a un país, vamos a poner que nos malentendamos y invadimos a Guatemala, entonces el Congreso tiene que votar si vamos a la guerra o no. No podemos dejarle en la ocurrencia del presidente si vamos a la guerra o no. Pero lo mismo para la cuestión de seguridad interior. Ok, que el presidente pueda, también hablando de la guerra, si nos invade Guatemala como lo hizo en los 50, pues ya nos declaró la guerra. Entonces el presidente le declara la guerra sin el Congreso, porque pues es un mero simbolismo. Ya nos declararon la guerra, ya nos invadieron. Entonces lo mismo pasa con el crimen organizado. Si tienen control de un territorio, el presidente puede declararlo, pero cuando una vez que pasa el lapso que está establecido, que es un año, pues si quiere prorrogarlo, necesita debe necesitar autorización del Congreso. Y luego la información al Congreso, o sea, los contratos del Congreso no aparecen por ningún lado, y a mí me parece que es un tema central que no quiso aceptar el gobierno meter. Entonces, por eso es mi voto en contra. Creo que hay varios temas todavía que se podían perfeccionar más. La propia definiciones, quitarles un poquito más ambiguo caso a los altos comisionados de la ONU, aunque fuera muy rollero, poner una definición que garantizara plenamente que no otra interpretación más que respetar los derechos humanos. A ver, entonces, en síntesis, pero nomás, ¿qué es, desde su punto de vista, la ley le da poderes al presidente para mandar al ejército y a ordenarle lo que quiera? No, no. Por el contrario. Ahorita en este momento, antes de la ley, el presidente tiene es el comandante supremo del ejército y como tal puede ordenarle lo que quiera, Uh-huh. como ha sucedido toda la vida, ¿no? Lo que hace esta ley es acotar, establece que solamente el presidente puede mandar a un estado cuando tenga la solicitud por escrito del Congreso del Estado de ese estado o del gobernador. Adicionalmente, que justifique por qué razones. Segundo, que garantice que va a pagar parte del costo. Y tercero, que tenga un programa ya inscrito de mejora policíaca y que tenga avances en ese programa. Si no, no puede hacer una declaratoria del presidente de amenaza a la seguridad interior y entonces mandar al ejército. Hoy día no necesita ningún trámite. Toma la decisión el presidente, es más, el secretario de Gobernación toma la decisión y mandan al ejército a Guerrero o a cualquier estado, ¿no? También lo puede mandar cuando es evidente que el control territorial lo tiene el crimen organizado y el gobernador o el Congreso pues están temerosos y no lo piden. Entonces sí puede mandarlo en esos casos el presidente. Pero también hay protocolos para poder garantizar que eso sucedió. O sea, yo lo que te diría, la ley es exactamente eso, tratar de acotar la facultad que tiene hoy el presidente y con eso darle seguridad jurídica a los soldados. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque en el ejército tú puedes recibir órdenes ilegales y te puedes legalmente negar a obedecerlas. Y ellos nunca saben las órdenes que reciben, qué tan dentro de la ley o fuera de la ley están. Y entonces obedecen por disciplina. Denme qué marco de referencia. Y si yo veo que está en orden del presidente, pues no la cumplirá. Entonces, ¿cuál es el retroceso que tú ves en la ley? No, la ley en sí misma es una ¿La ley en sí misma qué? es un avance. Uh-huh. Es un avance porque acota esas ciudades, pero no es un avance suficiente.
y a veces apruebas una ley, ya no la puedes modificar. Es un avance que, a ver, se está cortando, Héctor, a lo mejor andas en alguna zona, sí, es que la comunicación en la Ciudad de México es, vamos a retomar y ahorita vamos con el director de mapas, para cerrar con una buena noticia de viernes, o sea, bueno, para ir a desayunar al Dorado y cerrar una buena noticia de viernes. Recomendados y buenísimos los desayunos del Dorado, dice Jorge Antonio Zelaya. No sé cómo se aguantan y no le dan una mordida a los platillos. ¿Tú crees que no le damos una mordida al platillo? Ya me vi, qué rico desayuno, me dice Alejandro Félix, saludos de El Dorado. ¿Tú crees? Saludos, Giancarlo, felicidades a Ever Niebla, felicidades a Fernando Sañudo por el apoyo, ojalá tenga el beneficio Efraín, como dice él, soy el bueno. Definitivamente la gente se aprovecha de la vulnerabilidad de Efraín, Ruy Galahim, Sonorense G, de los comentarios. Es buena noticia que defiendan a Efraín y lo asesoren profesionalmente, dice, felicidades Giancarlo a Sañudo. Esto también es importante. Ceci Durán, saludos mi Ceci. Pago a escuela privada, el gas y luz cada vez más caro, aprovecho el agua también, fiscalías anticorrupción, siguen robando ellos como se hacen tontos, ley de seguridad interior, ahora el ejército en contra del ciudadano. A ver, Héctor te decía, ¿cuál es el retroceso entonces de esta ley? Mira, yo te diría que no es tanto retroceso, sí hay un sentimiento de tristeza, porque la ley pudo haber salido mucho más completa, con mucho más controles para el presidente, con controles parlamentarios y con mucha más claridad en las decisiones, que no dejara ninguna sombra de duda a nadie de que los derechos humanos es una parte central en el ejercicio de la acción de las Fuerzas Armadas cuando estén en temas de seguridad interior. Es decir, o sea, el descontento fundamental es por los temas que no avanzó. O sea, si vamos a pasar de nada a una ley, no nos quedemos con una ley chiquita que puede sospecharse que pueda presumir otras intenciones, como con el tema de las manifestaciones, como estaba originalmente redactado. Como quedó redactado, queda clarísimo que el ejército no puede participar ni para proteger, ni para custodiar, ni para contener ninguna manifestación cívica o de carácter cívico-político electoral. Eso quedó clarísimo, ni pacífica, ni no pacífica, ni de ningún tipo. Como estaba redactado, había la susceptibilidad de decir, dice que las pacíficas, entonces van a decir que no era pacífica y que por eso intervino el ejército. Bueno, o sea, ese tipo de cosas se corrigieron varias, pero todavía se cortan algunas, particularmente en las definiciones, en que fueran lo más acotada posible, aunque saliera muy rollera la ley. Los organismos internacionales decían, la burra no era lista, la hicieron a palos. Que se defina con absoluta precisión. Por ejemplo, quedó que el ejército está sujeto al respeto a los derechos humanos de conformidad como lo establece la Constitución y los tratados internacionales. Esa es una decisión que satisface a todos. Pero ya cuando se define amenaza de la seguridad, creo que faltan definiciones ahí, o claridad en la definición, que es lo que reclamaban las organizaciones internacionales. Quedó suelto. Cualquier cosa que quiera el ejército puede decir que es amenaza. Sí, vamos, sí falta precisión en eso y sobre todo faltan controles. Por eso, entonces se queda suelto, pues, o sea, falta precisión porque es laxo, pues, es decir, puede interpretarse como que, bueno, esa manifestación, entonces sí tiene razón lo que decían los críticos. No, en el caso de las manifestaciones, ahí sí no hay ninguna duda. Quedó clarísimo en la ley, como quedó redactado, creo que es el artículo 8, que ningún tipo de manifestación, ni pacífica ni violenta, puede participar el ejército ni para proteger, ni para conducirla, ni para contenerla. Muy bien, ¿dónde quedó, dice Islam? ¿En dónde está esa laxitud de amenaza que dice? No, la seguridad interior se cuida a base de dos conceptos, de tener los riesgos, que son las potenciales amenazas, y las amenazas. ¿Cuándo es una amenaza? Pues una amenaza es cuando tú pierdes el control territorial. Cuando en una parte del territorio no manda la autoridad, sino que manda el crimen organizado, pues entonces tienes una amenaza a la seguridad interior, eso es evidente. Entonces, bueno, se debió haber sido más casuístico, más claridoso en la definición que es una amenaza y que es un riesgo. Y cuando se definió riesgo, nada más dice que es una potencial amenaza. Entonces, ¿cuándo pueden participar las Fuerzas Armadas? Cuando hay amenazas o cuando haya riesgos. Y la definición de riesgos sí queda muy ambigua y pudiera dar pie a que participe el ejército en una acción que no le corresponda propiamente. ¿Qué otra cosa ves? Perdón, es que escucho muy mal. ¿Qué otra cosa ves que
que puede representar un riesgo, valga la ley, para cerrar. Mira, creo que te he insistido en varias ocasiones el tema de más controles, el rendir informes. Bueno, también estaba el tema de la transparencia, que había hecho mucho ruido. Creo que como quedó redactado, dejó satisfecho al INAI, dejó satisfechos a varios de que no es un tema de opacidad. Pero sí faltan más controles. Regreso con el ejemplo de la guerra. O sea, el Congreso tiene que saber, llevas un año en Michoacán o llevas un año en Guerrero, dime los resultados, dime la estrategia, dime cuál es el camino para salirse de ahí, porque si no vas a estar toda la vida ahí. Ese tipo de cosas con el Congreso y que el Congreso vote y decida, bueno, pues ni modo, ya llevas año y medio, no hay resultados, entonces mejor retírate y que entre la Policía Federal o cualquier otra decisión que se tome. No dejarle todas las decisiones al Ejecutivo, esa es una parte importante que sucede en todos los países, hay contrapesos. Por último, Héctor, para cerrar. ¿Perdón? Por último, para cerrar, te digo, con esta ley, ¿qué va a pasar? Mira, la ley quedó al final de cuentas aprobada, va a pasar a la Cámara de Diputados, que va a sesionar, porque ahorita están empezando o van a empezar un ratito la sesión, y seguramente es previsible, ya el PRI tiene mayoría solo, es previsible que la aprueben. Y lo difícil va a ser que en el futuro la modifiquemos, por eso era más importante, no importa que nos quedemos sin ley un rato más, pero que sea mejor que de lo que sacamos. Ese era el planteamiento que yo estuve sosteniendo, y como no aceptaron varias cosas, pues creo que se ha meritado votar en contra. Muy bien, pues te agradezco mucho, Héctor, estamos en contacto. No, por el contrario, hasta luego. Buenos días.